Noches a todos los participantes por acompañarnos en esta edición de la Semana de la Junta. Hoy contamos con la presentación del Comité Técnico Nacional de Responsabilidad Social, quienes nos presentarán el tema la contabilidad social y ambiental en la educación contable. Para esto, invitaré a los participantes a que puedan dejar las preguntas para el ponente, los cuales serán leídos a través del moderador al finalizar la presentación, con el fin de no interrumpir la presentación de nuestro expositor. Vamos a presentar a quien estará a cargo de la moderación del seminario del día de hoy. Él es egresado del doctorado en contabilidad por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, maestro en gestión pública por la Universidad de Huánuco, docente universitario de pre y posgrado de diversas universidades del país, es asesor y jurado revisor de tesis de pre y posgrado en líneas de investigación en contabilidad. Vamos a invitar al maestro, contador público colegiado, Juan Daniel Toledo Martínez, quien es también presidente del Comité Técnico Nacional de Responsabilidad Social. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos presentes en la sala, en el Zoom, y a toda la comunidad contable que nos está viendo y siguiendo a través del Facebook de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, en todo el país, así también de seguro en Colombia y en otras partes del mundo. A nombre del Comité Técnico Nacional de Responsabilidad Social, el día de hoy desarrollaremos el tema denominado la contabilidad social y ambiental en la educación contable. Es necesario que la sociedad tome conciencia de la crisis climática. Esta crisis planetaria también se relaciona con la injusticia social, pues es un problema que afecta a todos los seres humanos, independientemente de su ubicación geográfica, de su nivel educativo o de su posición socioeconómica. Sin embargo, las poblaciones empobrecidas y marginadas son a menudo las más afectadas por los impactos ambientales, incluidas las generaciones futuras. Las emisiones de gases de efecto invernadero, el crecimiento exponencial del consumo, la contaminación del agua, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad y hábitats naturales tienen consecuencias globales y pueden afectar a largo plazo la vida en todas sus dimensiones. La problemática no acaba aquí, sino que sus efectos se trasladan a la educación, pues no existe suficiente espacio de educación ambiental en las organizaciones, en las instituciones educativas, universidades y en la cultura ciudadana para mitigar la crisis. A pesar de los diferentes llamados de atención de los expertos, la sociedad continúa con los mismos hábitos que empeoran la problemática ambiental. Las empresas tienen un vínculo directo con la problemática ambiental, por lo que deben promover prácticas sostenibles que contribuyen a proteger el ambiente y encontrar beneficios ambientales y económicos. La mejora de la reputación empresarial genera nuevas oportunidades de negocio con inversionistas preocupados por la crisis ambiental, tributarios, así como la disminución de impuestos por prácticas sostenibles y de imagen hacia terceros. Es por ello que el objetivo de esta ponencia es dar a conocer los rasgos formativos de los estudiantes de Contaduría Pública del área metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín, Colombia, en materia de contabilidad social y ambiental, para lo cual se analizaron las mallas curriculares de 22 instituciones educativas con la intención de dimensionar su potencial transformador en la conducta y las prácticas de los futuros profesionales de la contabilidad. A continuación, doy pase al colega contador público Sebastián Becerra Cando, que desde la ciudad de Medellín, Colombia, desarrollará el tema denominado la contabilidad social y el ambiente y ambiental en la educación contable. Adelante, colega Sebastián. Hola, muy buenas tardes, noches ya a todos y todas. No sé si ahí me están escuchando bien. ¿Se escucha, colega Sebastián? Perfecto. De antemano, entonces, agradecer por esta invitación. Eh, Como ya lo dijo pues el doctor Juan, vamos a estar hablando un poco sobre el tema de contabilidad social y ambiental. ¿Cuáles son esos retos y esos desafíos que se han presentado en las instituciones de educación superior? Entonces les voy a compartir pantalla, me confirman porfa cuando estén viendo. Sí se ve, Sebastián, se está viendo. Y ¿Se podría lanzar la presentación? Pantalla completa. espérame. Correcto, ahora sí.
Perfecto. Entonces, como lo mencioné, muchas gracias a la Junta de Decanos de Colegiados de Contadores Públicos del Perú por la invitación. El título de mi ponencia es La contabilidad social y ambiental en la educación contable. Vamos a ver cómo cuáles son esos desafíos, esos retos que presentan las instituciones de educación superior, básicamente del Valle de Aburrá, en el tema de contabilidad social y ambiental. Es un tema que digamos que se ha venido tocando últimamente más, ¿cierto? Con mayor frecuencia, aunque es un tema, la contabilidad social y ambiental es un tema que lleva desde 1970 hablándose sobre esos temas, sobre las conferencias de la ONU y digamos que en la actualidad, por todo el tema de la crisis climática, ha venido pues como subyaciendo esta problemática. Entonces, digamos que esta va a ser eh, como el derrotero que voy a llevar. Voy a explicar pues como cuál es la problemática, luego unas consideraciones teóricas, luego voy a pasar a la metodología, los hallazgos que encontré de esta investigación, las conclusiones, les voy a compartir el código QR para que puedan leer la investigación, el artículo y por último las referencias bibliográficas que utilicé para esta investigación. Dentro de las problemáticas, entonces vamos a hablar sobre qué es y cómo algunos autores definen la contabilidad social y ambiental. Vamos a ver autores como por ejemplo Rob Gray, como Bevington, como Matthews, que han venido definiendo la contabilidad ambiental, también como Carlos Larrinaga y también autores de Latinoamérica como Inés García Fronti, como Carlos Pérez, como Héctor Sarmiento, que han venido definiendo todo el tema de la contabilidad social y ambiental. Una forma de poder conocer entonces esos desafíos y esos retos que se ven en las instituciones de educación superior es básicamente estudiando sus mallas curriculares. En las mallas curriculares vamos a poder ver como el contenido de cada una de las asignaturas que presentan en el programa de contaduría pública y lo que hice básicamente fue revisé como esas mallas curriculares, miré cuáles eran esas asignaturas que tenían o que contenían pues como relación con el ambiente y realicé el análisis microcurricular de cada una de esas asignaturas, viendo si su enfoque era totalmente socioambiental o si simplemente era por cumplir parámetros de leyes para llevar pues como a cabo como como el tema de legal para que les den como el requisito para poder presentar el programa en las instituciones de educación superior. Estos microcurrículos se examinan desde los enfoques de Héctor Sarmiento, el cual más adelante les explico que tiene tres enfoques fundamentales, uno funcional, uno interpretativo y el otro crítico. Más adelante les voy a hablar sobre eso. Y esto pues ya son unas preguntas abiertas que dejo a consideración de los asistentes. En realidad es importante la contabilidad social y ambiental en los claustros universitarios. ¿Por qué y para qué? No solo los claustros, sino también para cada uno de nosotros como contadores públicos, bien sea como profesionales o como estudiantes de contaduría pública. Entonces voy a empezar a hablar sobre las consideraciones teóricas. Dentro de las consideraciones teóricas, digamos que la crisis civilizatoria en la actualidad ha venido hablando sobre los desafíos que se han presentado últimamente sobre el cambio climático. En la actualidad, pues digamos que este tema es un tema que ha venido resurgiendo demasiado y se han venido haciendo muchas preguntas sobre, venga, en realidad si estamos en una crisis climática, estamos viendo cómo el cambio constante de clima, cómo digamos que no, la visibilidad ha venido pues como desfalleciendo en el tema de visibilidad y todo eso. Entonces, se ha venido pues como tocando todos estos temas de que la crisis climática no es ya un cuento, sino que en realidad está pasando. Es por esto que Lander nos menciona la economía verde, que la economía verde básicamente es todos esos desafíos que están interconectados y que enfrenta la sociedad
para llevar a cabo, recuperar todo esto del ambiente, ¿cierto? También Jacobs nos menciona que el medio ambiente no es solo un asunto de la clase media. Recordemos que el ambiente afecta a todas las personas, independientemente de su economía, independientemente de su clase social, independientemente de sus estudios. Es un tema que nos afecta a todos por igual. Sin embargo, pues obviamente a las personas de bajos recursos los va a afectar de manera mucho más directa porque, digamos, no sé en Perú, pero por ejemplo, acá en Colombia sucede de que las personas de más bajos recursos construyen, por ejemplo, sus casas en las cimas de las montañas, por ejemplo. Entonces, y se construye sin hacer estudios de suelo ni nada de eso. Entonces, digamos que, por ejemplo, a estas personas, cuando el invierno afecta de manera directa, va a tener muchas más consideraciones a una persona de altos recursos que construyó su casa bajo, digamos que estudios de suelo, bajo los materiales correctos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el ambiente esta crisis ambiental afecta mucho más a las personas de bajos recursos que a las personas de altos recursos. Incluso, pues digamos que estas personas tienen mucha más facilidad en, en desplazarse de un lugar a otro en caso tal de que llegue a suceder pues como alguna crisis o algún cambio climático. Adicional a eso, entonces también mencionamos, Franket menciona que muchos ecologistas culpan al hombre del desastre y no al sistema corporativo en expansión. De esto digamos que hay mucha controversia porque aún digamos que no se diferencia bien en quién es el que está haciendo el daño, ¿cierto? Si el daño lo están haciendo directamente las empresas o el daño lo están haciendo son los seres humanos, ¿cierto? Porque muchas personas dicen, ah, sí, es que las empresas están eh, manejadas o son controladas por seres humanos. Entonces ahí está pues como esa controversia. De igual forma, recordemos que hoy en día predomina mucho el sistema capitalista y este sistema, digamos que su principal objetivo es generar utilidades independientemente de los recursos que se estén utilizando. Digamos que se pone a un lado esos recursos y se pone más, digamos que directamente, venga, yo necesito generar utilidades. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí lo dejo pues como a consideración. El otro tema que vamos a tocar hoy es el tema de la contabilidad social y ambiental. En la contabilidad social y ambiental, entonces, cabe resaltar de que obviamente todo el tema de el medio ambiente, todo el tema de las organizaciones, tienen que tener sus respectivas estrategias para ir realizando pues como o implementando estrategias para ayudar o contribuir al medio ambiente, ¿cierto? De allí entonces es donde empiezan a hacer la necesidad de la contabilidad social y ambiental. Como les mencioné anteriormente, esta contabilidad social y ambiental empezó a resurgir por allá en los años 70, especialmente en el año 1972, cuando se empezó a tocar todo el tema de la ONU con las organizaciones en Estocolmo. Empezaron a hablar sobre los temas, empezaron a incluso a desarrollar objetivos sostenibles que hoy en día todavía están vigentes y que pues digamos que en el 2030 se tiene planeado realizar una agenda en la cual se va a ir tocando como diferentes temas de no solo del medio ambiente, también pues como consideraciones de temas del hambre, temas del cuidado del agua, etcétera, etcétera. Pero enfocándonos pues como en la investigación, hablando netamente del ambiente, también hay un objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, en esto, Rob Gray, Bevington y Walter nos mencionan que la contabilidad ambiental es el desarrollo de un sistema el cual permite reconocer esos impactos ambientales. Entonces, miren que ellos ya, estos autores ya empiezan a hablar sobre el tema de la contabilidad social y ambiental, ¿cierto? Que también es un tema bastante interesante porque inicialmente se empezó a conocer como una contabilidad social
pero luego empezó a hablarse sobre contabilidad ambiental. Y hay personas que lo hablan incluso en ambos, contabilidad social y ambiental. Pero cuando se habla de contabilidad social o cuando se habla de contabilidad ambiental, realmente se están hablando de las dos, tanto de contabilidad social y ambiental. Listo, para tenerlo ahí presente, porque muchas veces nos confundimos con estos temas. Ajá, es que contabilidad ambiental, contabilidad social, pero en realidad están unidas en conjuntos. Listo. Eh, Incluso Matthews lo menciona. Acá dice, es decir, en sus inicios solo se trataba de contabilidad social, ¿cierto? Es lo que les estaba mencionando. Anteriormente o en sus inicios por allá en los 70 se hablaba únicamente de contabilidad social. En la actualidad ya se tiene presente como contabilidad social y ambiental. Entonces, allí también Matesic, uno de los, digamos, pioneros en cuanto a contabilidad, también dejó su aporte en la definición de la contabilidad social y ambiental, la cual dice que la contabilidad ambiental hace una referencia y que es la finalidad de comunicar información en una realidad socioeconómica en temas pasados, presentes y futuros, actualizando bajo la modalidad de conocimiento. Entonces, digamos que Matesis también quiso hacer su aporte en la definición de la contabilidad ambiental, diciendo que nosotros vamos a poder, mediante la contabilidad, realizar o sustentar procesos pasados, procesos que se pueden estar presentando en el presente y procesos futuros que impacten directamente al ambiente. También hay otros diferentes autores, como por ejemplo Carlos Larrinaga, que nos menciona que la base que apoyaría el cambio contable sería la existencia de la responsabilidad social sobre el medio ambiente. Acá, entonces empezamos a tocar diferentes definiciones que van muy ligadas al medio ambiente, como lo son que la responsabilidad social, como lo es la sostenibilidad, como lo es todo el tema de sustentabilidad, que más adelante vamos a empezar a revisar y a tocar estos temas. Listo. También otra de las consideraciones teóricas viene siendo el contador ya dentro de la contabilidad social y ambiental. Como lo mencionaba ahorita, digamos que nosotros como contadores y las organizaciones van muy desligadas al tema de la contabilidad social y ambiental. Incluso muchos profesionales en la actualidad, ustedes le pueden preguntar, venga, ¿y tenés conocimiento de contabilidad ambiental? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es más, muchos de los profesionales que ya pues digamos que se graduaron hace mucho tiempo, ni siquiera en su malla curricular vieron contabilidad social o contabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque eso, digamos que como lo mencioné anteriormente, es un tema que apenas ha venido surgiendo en la actualidad. Entonces, por eso, Bevington nos menciona que la investigación en la contabilidad social y ambiental tiene básicamente dos preocupaciones. ¿Cuáles son esas dos preocupaciones que tienen el tema de la investigación contable social y ambiental? El primero es que se menciona pues de que el tecnicismo contable es el que ha venido teniendo una referencia en la contabilidad. ¿A qué me refiero a tecnicismo contable? Al tema del débito y el crédito, ¿cierto? Muchas veces, digamos que la contabilidad solo la basamos en eso, en dónde colocar las cuentas contables, en cuáles son las naturalezas de las cuentas, si esa cuenta va en el deber, va en el haber, o va en el débito o en el crédito. Pero allí, digamos que no solo la contabilidad menciona eso, sino que la contabilidad tiene diferentes ramas. Ramas como por ejemplo la tributaria, ramas como por ejemplo la auditoría, ramas como por ejemplo la contabilidad social y ambiental que han venido surgiendo. ¿Con qué fin? Con el fin, que ahí viene entonces la segunda preocupación, con el fin de obtener esas necesidades de las empresas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la contabilidad social y ambiental se ha, se ha convertido en una necesidad para las empresas. Por ejemplo, acá en Colombia, en la actualidad,
todavía, digamos que presentar informes de sostenibilidad es voluntario, ¿cierto? Las empresas hoy en día no tienen una norma en la cual se deben de regir, o si no se presenta como unos impuestos, si no se presenta un informe de sostenibilidad, entonces la empresa va a tener una sanción. No. En contabilidad, en Colombia, perdón, se presenta hoy en día la información sostenible de manera voluntaria, pero digamos que también tiene una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Es la necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, ¿cierto? En la actualidad, en Colombia, las empresas grandes son las que presentan información social y ambiental, como por ejemplo todo el grupo Nutresa, como por ejemplo Postobón, como por ejemplo Caracol, etcétera, etcétera, que son empresas muy, muy grandes de Colombia, y digamos que ese ámbito no se ve en las pymes. En las pymes, aún digamos que la contabilidad social y ambiental es un tema que ni siquiera lo tocan, ¿cierto? Como incluso si ustedes le dicen al gerente, venga, presentemos un informe de sostenibilidad, en una pyme te van a decir como, no, pues no desgastemos el tiempo porque es que eso ni siquiera es obligatorio. O si no lo presento, ¿cuál es la sanción? No, ninguna. Ah, no, entonces no lo presentemos, pongámonos atención con lo primordial. ¿Qué es lo primordial contablemente en las empresas? Ah, ok, presentemos impuestos, miremos cuánto es el IVA, miremos cuánto debo de pagar de retención en la web. Entonces, es por eso que se menciona pues como todo este tema de las dos preocupaciones que nos mencionaba. Eh, También Parker nos menciona que la investigación en contabilidad social y ambiental se ha movido desde los márgenes de la literatura contable hacia el centro del escenario. ¿Y qué viene siendo el centro del escenario? Precisamente las organizaciones. ¿Por qué? Porque anteriormente, o incluso todavía se ve mucho, eh, ¿dónde se ve mucho el tema de contabilidad social y ambiental? Precisamente en estas conferencias, en temas de artículos de investigación, en congresos. Por ejemplo, acá en Colombia hay diferentes congresos que se dedican netamente a la contabilidad social y ambiental. Hay congresos, por ejemplo, en Cartagena, que únicamente están hablando de sostenibilidad, que están hablando sobre contabilidad social y ambiental. Pero ya digamos que esas investigaciones han venido entrando en manos del centro del escenario, que viene siendo dos principales factores: el Estado y las organizaciones. Entonces ya las organizaciones han venido investigando también el tema de contabilidad social y ambiental. Venga, ¿qué es eso de contabilidad social y ambiental? ¿Para qué me sirve a mí como empresa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cierto? Porque ahora también vamos a ver eso, que hay tres enfoques en los cuales se sustenta la contabilidad social y ambiental. Y uno de ellos es el funcional. ¿Cuál es el funcional? El que le interesa netamente a las empresas. Venga, ¿cuál es el beneficio tributario si yo presento ese informe? ¿Cómo me disminuye a mí los impuestos si yo contribuyo con el medio ambiente o tengo una responsabilidad social y ambiental? Eh, ¿Cómo desde los informes voy a poder atraer clientes? ¿Cómo desde los informes de sostenibilidad voy a poder decirle a los proveedores, mire, es que yo soy sostenible, soy confiable, venga, véndame a mí esas mercancías que necesito porque ustedes también trabajan en conjunto con el medio ambiente? Entonces, vamos a ver cómo desde la empresa digamos que se favorece de esa presentación de los informes. También Laino y Ramírez mencionan que el contador público ha sido durante años una figura clave del capitalismo, ¿cierto? Nosotros como contadores públicos nos hemos enfocado mucho en el capitalismo, en el dinero, ¿cierto? Las utilidades de las organizaciones. Y por último, Méndez menciona que el contador público está en sinergia con la responsabilidad social empresarial al hacer frente al daño ambiental. Muchas veces nosotros como contadores públicos no somos responsables hablando netamente desde lo social empresarial, ¿cierto? Sino que nos enfocamos netamente en generar utilidades para la empresa. Me dedico únicamente a llevar los registros contables,
a llevar las conciliaciones bancarias, a llevar los impuestos, a presentar los impuestos y a presentar las diferentes obligaciones tributarias que nos ofrece el Estado. Pero nos quedamos ahí, ¿cierto? Nos quedamos ahí como ese contador que conocíamos anteriormente, que nos mostraban incluso en las películas que lo encerraban por allá en la oficina más oscura porque no tenía contacto con los seres humanos y mucho menos va a tener contacto con el medio ambiente. Entonces, la idea es que ya no miremos al contador público con esa figura, ¿cierto? Sino que ya saquemos al contador público a relucir, que somos seres humanos que nos preocupamos no solo por el ambiente, sino también por el tema político, cultural que se vive en nuestros países. Y que además de ser profesionales, también somos seres humanos. Y que como seres humanos también nos preocupamos directamente por el tema ambiental, por el tema cultural, por el tema económico de nuestro país y de nuestra empresa. Adicional a eso, también el papel que han jugado las instituciones de educación superior en la contabilidad social ambiental. Entonces, acá ya vamos adentrándonos más al tema que nos compete, que viene siendo cuáles son esos desafíos y cuáles son esos retos que han tenido las instituciones de educación superior en el tema de contabilidad social y ambiental. Acá en Colombia sucede un tema muy importante. Y es que, por ejemplo, se arman todos estos temas de congresos, digamos que se desgastan las personas, se gastan recursos para fomentar congresos, tanto para profesionales como para estudiantes. ¿Qué sucede? Al final, eh, cuando vemos los auditorios tienen unas cuantas personas y esas personas ya son profesionales que han venido investigando la contabilidad social y ambiental durante N cantidad de años. Pero a las personas que realmente les debería de interesar este tema, que son a los estudiantes, no participan. Incluso hace poco, en agosto, que realicé esta presentación en Bogotá, en un congreso que se llama el CLAICON, un congreso latinoamericano de investigadores contables, sucedía prácticamente eso, ¿cierto? Cuando veías el escenario estaba únicamente con los contadores que ya tienen relación con este tema, pero a los estudiantes que realmente deberían de interesarles estos temas no iban, ¿cierto? O van porque el profesor, digamos que entre comillas, los amenaza, ¿cierto? Ah, venga, ustedes, si ustedes van a esta conferencia, yo les doy una nota. Entonces van, y si ustedes me hacen un ensayo, les doy otra nota adicional. Entonces van, hacen el ensayo, lo entregan y se devuelven para su casa o para su clase. Pero en realidad, ¿qué han aprendido sobre contabilidad social y ambiental? Si ustedes les preguntan a ellos, en realidad es muy poco lo que saben, ¿cierto? Entonces allí es uno de los principales retos y desafíos que tienen las instituciones de educación superior. ¿Cómo hacer para que los estudiantes se interesen por la contabilidad social y ambiental? Por eso acá Muñoz, Ruiz y Sarmiento nos dicen que las dinámicas de investigación no capturan todavía los intereses de los estudiantes. Y eso que, digamos que en la actualidad, muchos estudiantes han venido trabajando en temas de investigación. Lo digo también con conocimiento propio. Soy docente de institución de educación superior, más que soy profesor de la institución universitaria Marco Fidel Suárez, y allí me tocó este semestre que acabo de pasar brindar asesorías de trabajo de grado sobre contabilidad. Y hubo dos grupos de estudiantes que empezaron a hablar sobre contabilidad social y ambiental, que no conocían sobre el tema, pero se les había brindado una asignatura que se llama contabilidad ambiental. Y allí empezaron como por ese interés, ¿cierto? Por ese interés de qué es la contabilidad social y ambiental y empezaron a hacer como ese análisis. También Usma y Torres nos mencionan que las inconformidades que se reducen a la actitud desinteresada por parte de los estudiantes de contaduría pública respecto de las problemáticas. Era lo que mencionaba ahorita. Muchas veces o en ocasiones los contadores públicos no se interesan de las problemáticas que vive la sociedad o de las problemáticas que vive el país.
sino que netamente nos dedicamos es al tecnicismo contable. Pero la problemática no queda solo allí en los estudiantes, la problemática también se ve reflejada incluso en los docentes. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa en las instituciones de que el docente no tiene ningún conocimiento sobre contabilidad ambiental. Y por X o Y motivo le dicen a ese docente, venga, es que no tenemos un problema, no tenemos el docente idóneo para dictar esta materia de contabilidad social y ambiental. Y el docente que dice, por miedo a perder su cupo o incluso por ayudarle a la institución, ah, sí, claro, no hay ningún problema, pero terminan dando una asignatura que en realidad no es contabilidad social y ambiental, sino que se convierte más en un tema de ecología. Ah, sí, miremos el ecosistema, miremos un poco sobre los temas de ecología, etcétera, etcétera. Pero no hablan sobre contabilidad social y ambiental. Entonces allí también es hacer esa invitación a los docentes que están acá de si vamos a dar una asignatura, démosla, pero con conocimiento de causa. Si nosotros sabemos del tema, perfecto, no hay ningún inconveniente. Entonces, la metodología que se utilizó para realizar este enfoque eh, contiene tres enfoques principales que nos habla el profesor Héctor Sarmiento en su artículo de rasgos de identidad, en el cual menciona tres enfoques. El primero es un enfoque funcional, el cual digamos que tiene más una valoración cuantitativa, y él nos menciona en el artículo esto que les voy a leer. Un primer enfoque más técnico y cercano a la tradición contable financiera, interesado en proponer mecanismos de medición, valoración y control de las relaciones empresa-ambiente, orientado a legitimar la actividad empresarial en función de sus objetivos económicos. Entonces era lo que les mencionaba mucho ahora. Entonces, si yo presento estos informes, ¿cómo hago para disminuir el tributo? ¿Cierto? O enfocado en ese tecnicismo. Venga, si yo presento estos informes, qué estrategias tengo para que eso me genere utilidad, ¿cierto? Va más enfocado en eso, en lo técnico, en lo cuantitativo. Hay otro enfoque, un enfoque interpretativo, que acá se menciona mucho más que todo el tema de valoración cualitativa. Y incluso ya digamos que las normas internacionales nos empezaron a hablar de eso, de ese enfoque interpretativo, de esa información no financiera que las empresas deben de presentar, de esos informes de sostenibilidad que hemos venido tocando durante los años y que han venido surgiendo como el informe ETOS, como el informe sostenible, etcétera, etcétera. Entonces nos menciona en las NIF S1 y S2, ya nos empiezan a mencionar todos estos temas de información no financiera. Y venga, ¿cómo entonces desde la NIF S1, la cual pues digamos que son los principios generales, y la NIF S2, en la cual ya nos mencionan esos informes no financieros que nos pueden ayudar a revelar esos impactos ambientales sobre el cambio climático, que son textos de 37, 39 páginas ambos, que los invito a lo lean, que es bastante interesante y que va a ser un tema que va a empezar a surgir en un futuro. Y a partir del 2025, estos son temas que van a empezar a surgir y que vamos a empezar a mirar mucho en estos temas de investigación de la NIF S1 y NIF S2. Entonces, volviendo al tema del enfoque interpretativo, es un enfoque alternativo dirigido a describir e interpretar la información y los intereses que subyacen en las relaciones empresa y ambiente, como parte de la realidad socioeconómica del mundo contemporáneo, sujeto a múltiples interacciones derivadas de la complejidad de los procesos del desarrollo. Y adicional a esto, surge un nuevo enfoque que digamos que es el enfoque que menos se ha venido estudiando, pero que es de gran interés y de gran validez en el tema de contabilidad social y ambiental, que viene siendo un enfoque crítico. Este enfoque lleva un pensamiento crítico en defensa de las sociedades vulnerables. Por allá, al inicio, recuerda que hacía ese comparativo entre las sociedades vulnerables, que digamos que su voz de protesta no es tan fuerte
como la voz de protesta de organizaciones o empresas. Entonces, este enfoque crítico se enfoca básicamente en hacer ese alto, ¿cierto? Esa voz de protesta de las comunidades vulnerables que no tienen una voz fuerte en los diferentes stakeholders de las organizaciones. Entonces, acá nos menciona un tercer enfoque más radical, interesado en poner en conflicto los dos enfoques anteriores, y cada uno consigo mismo, en atención a la necesidad de que la contabilidad contemporánea se comprometa con las transformaciones que exige el estado de crisis en que se encuentra el actual modelo de desarrollo del Occidente. Este actual modelo de desarrollo ya sabemos que es el modelo capitalista. Ya entrando mucho más en detalle de la investigación, entonces la metodología que utilicé fue un ejercicio cualitativo en el cual digamos que se realizó un enfoque analítico y de revisión documental. Básicamente, les voy adelantando un poco. ¿Qué realicé yo? Primero, observé en el Valle de Aburrá, que vienen siendo municipios, digamos, yo estoy ubicado en Antioquia, en el departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia tiene 125 municipios y esos 125 municipios hay una parte que se le conoce como el Valle de Aburrá, que está compuesto por diferentes municipios como son Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Caldas, La Estrella. Entonces, miren, se redujo bastante la investigación, se hizo únicamente ese Valle de Aburrá. ¿Y qué hice? Cogí, digamos que esas universidades que presentan dentro de su oferta académica contaduría pública. Empecé a revisar cada una de las mallas curriculares de estos programas, miré como cuáles eran los programas que tenían la asignatura de contabilidad social y ambiental, algunos la llaman diferente, auditoría ambiental, costos ambientales, solo medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces traté de coger como todas esas que tenían de alguna forma el medio ambiente y analicé su malla microcurricular. Dentro de la malla microcurricular ya es donde puedo ver como cuáles son los temas que se van a dictar en el curso y si en realidad eso sí tiene relación directa con la contabilidad social y ambiental o simplemente es para llevar a cabo como, digamos que efectos de por ley, lo que les mencionaba ahorita, que si digamos que acá en Colombia, por medio de la ley, nos menciona que las universidades deben de tener contenido ambiental y si no tienen ese contenido ambiental, no se les actualiza el registro calificado para poder brindar el programa de contaduría pública, ofrecer o ofertar el programa de contaduría pública en las instituciones. Digamos que este rastreo y esta revisión documental se aplicó a 22 instituciones de educación superior. Se rastreó tres partes o tres consideraciones muy importantes: el perfil de los egresados, las mallas curriculares y el contenido de las asignaturas con respecto a contabilidad social y ambiental. Se clasificaron esas instituciones de educación superior entre públicas, o sea, que reciban dinero del Estado, y privadas, que simplemente el Estado les otorgó el derecho de ejercer la educación, pero que esa educación la ejercen personas privadas, ¿cierto? Con un fin, con un ánimo de lucro, por así decirlo. Se realizó la malla curricular con respecto a estos tres enfoques que les mencioné anteriormente: el funcional, interpretativo y crítico. ¿Listo? Dentro de esto, entonces, lo que realicé fue este tema de la institución. Entonces, acá tenemos cuatro columnas. Está la institución, el perfil profesional, la asignatura que había y el análisis del rastreo curricular. En digamos que me voy a enfocar no en todas las instituciones porque leerles este recuadro lleva mucho tiempo. Me voy a enfocar más como en las que en realidad sí tuvieron la asignatura y que cuando se realizó el análisis de microcurricular sí tenía un enfoque, bien sea un enfoque interpretativo, un enfoque funcional o un enfoque crítico.
Por ejemplo, el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid menciona su perfil profesional, que va a egresar profesionales con elementos de control de información en organizaciones públicas y privadas, transparente, que va a ser un contador público transparente, con un manejo de sistemas de información. Si ustedes observan, el perfil profesional por ningún lado menciona que va a formar profesionales enfocados en el medio ambiente, ¿cierto? Pero en su perfil profesional, lo que menciona acá no menciona profesionales con una perspectiva ambiental, pero sí tiene una asignatura que se llama contabilidad ambiental. Y esa contabilidad ambiental, realizando el análisis microcurricular, nos menciona que tiene dos enfoques, dos tipos de enfoques en relación a los tres enfoques que mencioné anteriormente. El enfoque funcional, donde resalta la cuantificación de costos, y un enfoque interpretativo, donde resalta la gestión ambiental. ¿Listo? Miren que acá en este recuadro, si observamos, incluso vemos que lo que más resalta es que no hay asignaturas con relación al ambiente, y allí también digamos que se presenta otro hallazgo que se encontró dentro de la investigación, que puede que el perfil profesional diga que van a ejercer o que va a formar profesionales con un carácter ambiental, pero cuando uno va y mira la malla microcurricular y la malla curricular de las instituciones, se encuentra con que no tienen asignaturas con relación al ambiente, ¿cierto? Entonces, digamos que allí se presenta un hallazgo bastante grave. ¿Por qué? Porque de cierto modo se está, digamos que haciendo una publicidad engañosa, porque en el perfil me dice que sí, que van a ser profesionales ambientales, pero yo cómo voy a ser un profesional ambiental si ni siquiera recibo ninguna asignatura con respecto al ambiente, ¿cierto? Entonces allí les dejo pues como esta inquietud. Dentro de estas está la Corporación Universitaria Remington, el cual nos menciona alto sentido de responsabilidad social. Dentro de la responsabilidad social, pues digamos que se puede incluir el tema ambiental, humanista y competente, con una gran capacidad de análisis, un profesional ético y responsable con el medio ambiente. Entonces ya dentro de su perfil profesional nos está diciendo de que venga, vamos a formar profesionales característicos en el medio ambiente. Dentro de las asignaturas hay una asignatura que se llama Control en la Gestión Ambiental, y realizando un análisis de su microcurrículo nos encontramos que tiene un enfoque funcional. Se preocupa más por la cuantificación de daños y de costos ambientales, o sea, esos impactos ambientales, cómo yo los puedo llevar a los estados de resultados, cómo los puedo reflejar en mis estados financieros. También en este recuadro es donde más aparecen, digamos que instituciones que tienen asignaturas competentes al ambiente. Está la Corporación Universitaria Americana, es una institución privada de acá de la ciudad de Medellín, el cual dice, profesional con formación ética y responsabilidad social, capaz de analizar problemas y de formular soluciones, con trabajo en equipo, líder con aseguramiento ambiental. La asignatura es contabilidad social y ambiental, la tienen como una electiva, y la asignatura menciona que es un enfoque funcional centrado en la cuantificación y valoración de los costos y los daños ambientales, muy parecida a la UNIRREM. Está la Corporación Universitaria UE Colombia, que nos dice que en su perfil profesional, un profesional galante de la legalidad y transparente de la información financiera. Digamos que en su perfil no menciona que va a generar contadores competentes al medio ambiente, pero tiene una asignatura que se llama costos ambientales. Y dentro de ese costos ambientales es muy parecido a la Corporación Universitaria Americana, es un enfoque funcional basado en la valoración y los beneficios tributarios de la compañía. La Universidad de AFIT, comprometidos con el progreso empresarial y social del país, con excelencia académica y formación humanística, investigativa y de emprendimiento. Como vemos, no menciona por ningún lado el ambiente, tiene una asignatura que se llama Contabilidad Financiera y de Gestión, y tiene un enfoque funcional, también preocupado por la cuantificación, medición y presentación de los costos e impactos ambientales en sus estados financieros.
Para terminar el recuadro, están estas dos instituciones que son muy características porque tienen dos tipos de enfoques, ¿cierto? Está la Universidad Cooperativa de Colombia, una universidad privada de Medellín, y la Universidad Católica Luis Amigo. Son dos instituciones de educación superior privadas, la cual la primera nos dice, va a formar un profesional integral, líder con sentido de responsabilidad social, ético, solidario, innovador, creativo y adaptable al cambio, cuidando siempre el medio ambiente. Tiene una asignatura que se llama contabilidad ambiental y realizando el análisis tiene dos tipos de enfoques. El enfoque funcional, que hace énfasis en la valoración de costos ambientales, y otro interpretativo que hace énfasis y está dirigido a los informes de sostenibilidad y también en esos conflictos que se genera ambientalmente en las empresas. Y la Universidad Católica Luis Amigó nos dice que va a formar profesionales bajo una filosofía humanista con una amplia capacidad para proponer desde los principios éticos cristianos y científicos un ejercicio de la contaduría. Su asignatura se llama Gestión y Contabilidad Social y Ambiental. También tiene dos tipos de enfoque. El funcional, el cual está enfocado en cuantificar cuentas y costos ambientales, y el interpretativo, donde se estudian problemáticas sociales y ambientales. Acá hay otro hallazgo, no sé si ya lo notaron. Recuerden que hay tres tipos de enfoques: el enfoque funcional, enfoque interpretativo y el enfoque crítico. Si observamos en las 22 instituciones de educación superior del Valle de Aburrá, ninguna de la institución se enfoca directamente en ese enfoque crítico. No hay como esa prerrelación o esa eh, como ese interés en formar profesionales con un enfoque crítico en la contabilidad social y ambiental. Este enfoque crítico se ve mucho en la investigación, en las investigaciones, en los diferentes semilleros de investigación, en los diferentes congresos de contaduría pública. Se ve demasiado esas investigaciones con un enfoque crítico en contabilidad social y ambiental. Sin embargo, observamos que en las instituciones de educación superior no tienen este tipo de interés. Entonces, dentro de los hallazgos que encontré, ya he mencionado algunos. Por ejemplo, en ocasiones el perfil del egresado no coincide con las ofertas académicas, lo que les mencioné anteriormente. Puede que suceda que el perfil profesional no mencione nada de formar contadores públicos enfocados en el ambiente, pero que sí tenga la asignatura. Puede suceder lo contrario, que el perfil profesional diga que si forma profesionales ambientalmente hablando y que su malla curricular no tenga ningún enfoque ambiental. O puede que suceda el caso pues más ameno, que es que en el perfil profesional no mencione nada, absolutamente nada de formar profesionales contablemente hablando sobre el ambiente, y que su malla curricular tampoco tenga ningún programa o ninguna asignatura. En el Valle de Aburrá hay 22 instituciones que ofrecen el programa de contaduría pública. De esas, 16 ofrecen asignaturas relacionadas con el ambiente, pero solo 9 de ellas se enfocan en asignaturas de contabilidad social y ambiental. ¿Qué sucede entonces con esas otras 7 instituciones de educación superior? Esas otras 7 instituciones de educación superior ofrecen asignaturas básicamente para cumplir con la ley 1542 del 2009, la cual nos menciona que los programas de contaduría pública deben de tener por lo menos una asignatura relacionada con el medio ambiente para cumplir como con ese requisito legal. En las IES hablan de formar profesionales íntegros preocupados por el ambiente. Sin embargo, en sus mallas curriculares en algunos casos ni siquiera existe asignaturas suficientes para formar un profesional de esas características. Devolviéndome un poco al cuadro, si ustedes observan, en todas las instituciones únicamente encontré una asignatura de sostenibilidad o de ambiente o que hable pues con relación a contabilidad social y ambiental. Solo una asignatura. Lo dejo a consideración de ustedes si creen que una asignatura únicamente es
considerable para formar un profesional íntegro y un profesional contablemente hablando desde lo ambiental y desde lo social. Eh, También pues hacer la invitación a los estudiantes, a los docentes y a todos los asistentes a este evento en que participen de los eventos extracurriculares. Por ejemplo, esto es un evento extracurricular. Participar de los seminarios, participar de los congresos, participar de exposiciones, de los semilleros de investigación, todo esto que nos brinda las instituciones de educación superior, pero que muchas veces dejamos a un lado porque únicamente vamos a las instituciones de educación superior con un único objetivo, y el único objetivo es graduarnos y obtener un título, pero dejamos pasar tantas oportunidades que tienen las instituciones que en realidad obtenemos el título, pero a cambio de qué o a razón de qué. Entonces esa es la invitación también. Dentro de los hallazgos, pues vimos varias instituciones que presentaban este enfoque funcionalista. Está, por ejemplo, el Politécnico Colombiano, la Fundación Universitaria María Cano, la Corporación Universitaria Remington, la Corporación Universitaria Americana, la Corporación Universitaria U de Colombia, la Universidad de AFID, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad Católica Luis Amigo. Dentro del enfoque interpretativo está pues como el Politécnico Colombiano, la Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad Católica Luis Amigo. Acá también hago un paréntesis y es que en muchas instituciones, digamos que yo me enfoqué netamente en lo que estaba dentro de la malla curricular y solicitando pues como el sílabus o la malla microcurricular de cada una de las asignaturas. Pero también cabe resaltar que hay instituciones de educación superior acá en Antioquia que aunque en su malla curricular no aparece, los docentes obviamente en alguna asignatura tratan de enfocar esta importancia de la contabilidad social y ambiental dentro de los profesionales de contaduría pública. Listo, entonces como para tenerlo ahí como presente y un pequeño paréntesis de que puede que no esté en la universidad acá, pero que se mencionen, ve, pero es que yo he escuchado que tal docente es muy interesante y habla mucho sobre contabilidad social y ambiental, pero acá no lo veo. Sí, claro, es porque se hizo directamente, digamos que con la información proporcional que me brindó las instituciones, ¿cierto? Para tenerlo ahí como presente. En el enfoque crítico, ya como se los mencioné, en el Valle de Aburrá aún no existe una institución de educación superior que tenga en su malla curricular un enfoque claramente crítico y que cabe resaltar que esto varía dependiendo de los docentes que orienten las asignaturas y que pueda incluir dentro del plan de estudios y sus microcurrículos obtenidos en este enfoque. Hablando una vez con un docente, me decía de que muchos docentes manejaban el tema de la rebeldía, ¿cierto? ¿Y qué es esto de la rebeldía? Claro, es que la institución a nosotros nos brinda un plan de estudios. En ese plan de estudios tiene un enfoque muy funcional, pero es que yo no me quiero solo enfocar en ese. Yo quiero dar las tres. Entonces eso depende mucho también del docente. Puede que el docente sea muy funcional, puede que el docente sea muy interpretativo, puede que el docente sea muy crítico o puede que el docente sea muy multifuncional y que se enfoque pues como en cada una de las tres. Dentro de las conclusiones, pues se observa claramente que las IES han venido trabajando para incluir en el programa de contaduría pública la contabilidad social y ambiental. Aún hace falta trabajar mucho. Para trabajar en esto se necesitan de no solo estudiantes, sino docentes y administrativos que busquen forma o estrategias para incluir en las mallas curriculares estas asignaturas, que formemos profesionales, no solo técnicos que vayan a una empresa solo a digitar y a generar informes y a presentar impuestos y pare de contar, sino que formemos profesionales con un enfoque crítico, conscientes del cambio climático, dispuestos a contribuir desde la profesión contable a la verdad y a la justicia ambiental. Y también lo que les mencioné ahorita, conviene invitar a los estudiantes de contaduría pública para que participen de estos espacios extracurriculares
que ofrecen los diferentes instituciones de educación superior con su respectivo fortalecimiento como profesionales, con un pensamiento crítico y sensibles hacia los problemas sociales y ambientales. Acá les voy a dejar unos minuticos el código QR para que escaneen el artículo de investigación que realicé sobre esta presentación. Es un artículo de investigación que está publicada en una revista acá en Colombia y la cual, pues, en caso tal de que tengan interés, pueden leerlo. Eh, y si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el artículo, si no sé, si alguno, digamos que surgió el interés de realizar esta misma investigación, pero en Perú, y quieren preguntarme cómo empecé a realizar la investigación, no hay ningún problema, me pueden contactar, me pueden escribir, y vamos a tener pues como contacto. ¿Listo? Acá está pues como las referencias bibliográficas y por último darle las gracias a ustedes por la atención y allí está mi correo electrónico en caso tal de que tengan alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, colega Sebastián, muy interesante su ponencia, compartir su investigación que ha realizado en el Valle de Aburrá, en Medellín, Colombia. Justamente hablábamos de lo que es la formación del futuro contador público, ¿no? La formación en este tema de contabilidad social y ambiental. Durante este desarrollo de su investigación que hizo, ¿qué limitaciones ha encontrado para desarrollar la investigación en el lugar donde hizo este colega Sebastián? Listo, perfecto. Una de las principales limitaciones que se me presentó en realizar esta investigación fue justamente obtener la información de las instituciones, ¿cierto? Digamos que yo hacía el análisis de la malla curricular de las instituciones, pero a la hora de solicitar el sílabus o la malla microcurricular de la asignatura, pues de la materia, allí se me presentó, digamos que una dificultad y es que digamos que algunas instituciones no brindaban la información. Me tocó, digamos que contactar docentes de la institución que dictaran la asignatura para que me pudieran compartir esa información. Hubo una institución que definitivamente no pude contar con la información. Entonces se me presentó pues como esas limitaciones, como obtener la información para realizar la revisión documental. Sí, es cierto, como ha mostrado los hallazgos, el perfil del egresado, del estudiante de contabilidad pública o de contabilidad, eh, indican, ¿no? Con perfil de ambientalistas o responsable social o ambiental, pero no todos hacen esto, ¿no? Eh, es importante formar a profesionales en contabilidad justamente con este sentido de responsabilidad social, ambiental, ético, ¿no? Para propiciar que las organizaciones, tanto en Colombia como también aquí en Perú, se implementen esas prácticas sostenibles, ¿no? Que sean más responsables con el uso de estos recursos. ¿Cómo captaríamos, de acuerdo a su experiencia que ha encontrado allá en Colombia, cómo captar? ¿Qué hacer para captar la atención? Primero, de los estudiantes de contabilidad con respecto a este tema social y ambiental. Y otro, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer a nivel ya de institución educativa, a nivel de universidades, justamente para poder no solamente inculcar, sino también implementar o desarrollar temas de contabilidad social en las universidades, tanto públicas y privadas? Sí, digamos que se deben de implementar estrategias para que los estudiantes empiecen a sentir ese interés sobre la contabilidad social y ambiental, ¿cierto? Digamos que uno de los intereses que a mí se me presentó fue justamente cuando ingresé al semillero de investigación. Digamos que cuando yo fui estudiante de contaduría pública, empecé a asistir al semillero de investigación, empecé a ver que la contabilidad no solo eran débitos, créditos, registros contables, sino que empecé a ver que la contabilidad tiene diferentes ramas en las cuales nosotros como contadores públicos nos podemos incluso ejercer, no solo como profesional, sino como
conferencista, como auditor o incluso simplemente para dar capacitaciones, ¿cierto? Entonces allí es donde yo empecé como a mirar, bueno, acá hay un interés, venga, primero el interés no solo es que el estudiante se enfoque en tener un interés en contabilidad ambiental, sino también en que se enfoque esos espacios extracurriculares y empezar a formar un profesional íntegro con un pensamiento crítico y con un carácter, ¿cierto? Entonces, digamos que esa estrategia de atraer a los estudiantes por medio de congresos, de semilleros, es bastante importante para, para atraer pues como el interés de los estudiantes. También ya desde un enfoque mucho más administrativo, desde las universidades, promulgar más el tema de la contabilidad social y ambiental. Ya sabemos que es un tema de que se ha venido tocando, de que ha venido tomando mucha fuerza, lo que les mencionaba ahorita con la NIF S1 y S2, se va a empezar a hablar mucho sobre el tema de contabilidad social y ambiental. Entonces, no deja o no esperar a que eso suceda y que entonces, bueno, ya cuando esté en el boom, empezar a hablar sobre contabilidad social y ambiental y luego decir, no, es que mire que es que yo sí estaba hablando sobre contabilidad social y ambiental. No, la idea es que nosotros ya como desde el ámbito administrativo empecemos a modificar las mallas curriculares y empecemos a incluir esas asignaturas que son de carácter importante en nuestro programa y en nuestra formación como contadores públicos. Sí, buena propuesta, porque al final nuestra carrera como contadores, como contadora pública allá en Colombia, es muy amplia, como dijiste, ¿no? Hay bastante por donde el futuro profesional mismo está enfocándose, ¿no? De acuerdo a las especialidades, a las áreas. Eh, Dentro de esta implementación que se podría hacer, o sea, propuesta, ya que algunas universidades también en Perú tienen estos cursos de contabilidad social, contabilidad ambiental, tienen cursos de autoría ambiental, ¿no? Me parece que todavía, si no me equivoco, cuál sería la propuesta, viendo luego del análisis del rastreo curricular que hiciste con varias instituciones? ¿Cuáles de los enfoques sería lo más adecuado o lo más factible, se podría decir, para poder implementarse en esas asignaturas, ¿no? El enfoque funcional, el interpretativo, la combinación de los dos, como ya lo mostraste en algunas instituciones educativas allá en Colombia, lo hicieron. ¿Cuál sería el proceso de poder cambiar estas mallas y qué enfoque sería el más adecuado, ¿no? Para formar su profesor? Claro, como tú también lo dijiste, ¿no? También veo que un curso, seguramente un curso va a quedar corto para todo el proceso de aprendizaje o todo el tema de la contabilidad social y ambiental que debe requerir en la formación de un contador público, ¿no? Entonces, eso sería la consulta que quería hacerte, colega Sebastián. ¿Cuál de esos enfoques podría funcionar o está funcionando, ¿no? Listo. Digamos que los tres enfoques son primordiales a la hora de hablar sobre contabilidad social y ambiental. Solo que algunos se van enfocando más como en diferentes situaciones o diferentes intereses que tienen las organizaciones, ¿cierto? Inicialmente pues está el funcional, que financieros, la información ambiental, los impactos ambientales. Eso digamos que si lo hablamos desde la empresa como tal es muy importante.